Cordial saludo a todos, bienvenidos a nuestro canal Auquera Dinámica. El día de hoy traemos un tema que ha sido muy consultado por nuestros clientes y es cómo hacen para saber si les aplica implementar el plan estratégico de seguridad vial. Esto también debido a unas recientes circulares que se han emitido por la Supertransporte, en la cual da unos plazos para reportar el estado de avance de ese PES. Entonces es importante que nosotros tengamos presente. Primero que todo, la legislación en seguridad vial es muy amplia, pero para efectos de esta explicación vamos a mencionar las que hablan de la metodología para elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. En ese orden de ideas está la resolución 1565 del 2014, que fue la que estableció inicialmente esa guía metodológica para elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial y recientemente la emisión de la resolución, para resumir el número un poco, 40595 de julio del 2022, en la cual se adopta esa metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Importante, la resolución del 2022 deroga la resolución 1565 y los lineamientos son nuevos. ¿Qué es importante resaltar de esa resolución? Del objeto, entre muchas otras cosas, queremos mencionar dos aspectos relevantes. Uno, que es diseñada para estar articulada con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, las empresas que pueden integrarlo a esas actividades, lo más conveniente es hacerlo para no generar tanta carga operativa y tantas capacitaciones y tantas actividades de forma aislada, sino que tiene el mecanismo y propone el mecanismo para articularlo al sistema de gestión en seguridad y salud y asimismo indica que debe adaptarse según las características propias de cada entidad. Estas características las precisa la resolución un poquito más adelante, pero es importante que tengamos presente que hace referencia a que el PES aplica a las empresas que tienen una flota de vehículos automotores y no automotores superior a 10 unidades y que contrate o administre personal de conductores según lo descrito en el decreto 2106 del 2019. ¿Por qué nos lleva a esta norma? Porque precisamente el decreto 2106 empezó a establecer que ese PES debe ser en función de la misionalidad y tamaño, es decir, no todos los requisitos para todo el mundo. Algo similar a lo que pasó en estándares mínimos. En principio se emitieron unas resoluciones y una normatividad con muchos requisitos, pero con el tiempo se dieron cuenta que es imposible para las empresas, según su tamaño de actividad económica, cumplirlos todos. En el PES se hizo algo similar con esta resolución. Asimismo, el decreto que lo cita la resolución que está vigente nos recuerda que en ningún caso se requerirá el aval para su implementación. Recuerden que es todo el objetivo que tiene el gobierno de reducir todo ese tema de trámites, por lo cual ya no me toca elaborar el PES y presentarlo a una entidad para aprobación. Asimismo, nos dice que ese PES debe tener unos contenidos mínimos que están alineados a lo que dice la nueva metodología. Primero que todo, tener un diagnóstico y caracterización de riesgos en seguridad, es decir, que haya una flota de vehículos y de conductores identificados, mapeados, cuantificados y valorados en el nivel de riesgo vial que tiene cada uno. Segundo, tener capacitaciones de seguridad vial, pero a todos los trabajadores, no únicamente a los que están expuestos, sino todos desde su rol de actores viales, temas asociados a seguridad vial. Tercero, tener definido unos compromisos claros en el nivel directivo de cada empresa para cumplir esas acciones de seguridad vial. Entonces, que haya unas funciones, unas metas, una formalización, digamos, en cuanto a qué se van a comprometer en seguridad vial. Y por último, tener implementadas actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos que necesita la empresa para su actividad económica. Y esto incluye esos vehículos propios que cada trabajador ha puesto en servicio de la organización para cumplir las actividades propias de cada empresa. Entonces, si yo tengo un trabajador que le estoy permitiendo utilizar su vehículo para movilizarse y hacer labores propias de la empresa, tengo que garantizar actividades de inspección y en caso tal vigilar ese mantenimiento para garantizar que ese vehículo está en buenas condiciones. Con este marco de referencia ya se establece la resolución y nos dice, listo, vamos a clasificar las empresas según su misionalidad y tamaño. Entonces tenemos que según misionalidad hay dos tipos de alcance. Uno es las empresas que están dedicadas a la prestación del servicio de transporte automotor
Y dos, las empresas que están dedicadas a una actividad diferente al transporte. ¿Listo? Van a ser esos dos tipos de alcances en cuanto a misionalidad. Y tamaño hace referencia a las empresas que tienen una flota de vehículos automotores, es decir, según el número de vehículos automotores o no automotores que tenga la empresa al servicio de la organización, pero tengan presente esto, pueden ser propios, arrendados, en leasing, renting, entre otros. Cualquier modelo de vinculación o contratación, pero debe hacer un conteo del número de vehículos. Y lo otro es el número de conductores contratados o administrados por la organización. Entonces, ¿cuáles son esas personas que utilizan un vehículo automotor o no automotor, cierto? Que está en función del servicio de la organización. Aquí no nos dice únicamente los que son como conductores, pueden ser ingenieros que tengan su vehículo para movilizarse y que asuman ese rol de conductor para ejecutar su función. ¿Listo? Esto es súper importante. En ese orden de ideas, la resolución trae esta tabla. Entonces, lo que queremos hacer es leer de forma general cuál es el alcance y más adelante vamos a presentar unos ejemplos que nos permitirán entender un poquito dónde estaría clasificada su empresa. Primero que todo nos dice, bueno, hay una clasificación, es decir, un alcance para el diseño e implementación del PES básico y va a ser, si la empresa es dedicada al servicio de transporte, debe verificar si tiene entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 conductores. Recuerden, empresa de transporte que tiene 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 conductores estaría en nivel básico. También tenemos esas empresas que no tienen nada que ver con transporte, tienen una actividad económica principal muy diferente, pero para operar tienen 11 o 40, entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 conductores. ¿Listo? Aquí vemos que la diferencia particularmente está en el número de conductores. Posteriormente tenemos el nivel estándar. El nivel estándar, si la empresa es dedicada al transporte, debe clasificarse aquí si tiene entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 conductores. Por otra parte, si la empresa no se dedica al transporte, pero tiene entre 50 y 100 vehículos o entre 50 y 100 conductores, debe aplicar el nivel de implementación estándar. Por último, el avanzado, que hace referencia a esas empresas dedicadas al transporte terrestre automotor, pero que tienen más de 50 vehículos o más de 50 conductores. Y avanzado para esas organizaciones dedicadas a una actividad diferente al transporte, pero que tienen más de 100 vehículos o más de 100 conductores. Ya se amplía el espectro un poquito en este alcance. Pero para precisar y entender un poco esta tabla, que es súper importante a las empresas, tenemos unos ejemplos particulares. Si mi empresa se dedica a la comercialización de alimentos, ¿cierto? Nada que ver con transporte en cuanto a su actividad económica principal, pero tenemos dos trabajadores que son directos y que con su vehículo propio hacen la distribución de esos alimentos y de esos productos a los clientes, mi empresa le aplica un nivel básico. Si tenemos una empresa dedicada a prestar el servicio de transporte terrestre, pero que en ese caso tiene tres vehículos propios, cada uno conducido por un conductor de la compañía, también le aplica en ese caso aplicar un PES básico. Aquí ya vamos a ver un poco de diferencia. Si tenemos una empresa dedicada a servicios de interventoría, es decir, nada que ver con transporte, pero sus trabajadores deben desplazarse a los lugares del proyecto, permite hacerlo en sus vehículos propios y tiene en este momento alrededor de 15 proyectos ubicados en diferentes partes, es decir, inferimos que hay 15 personas por ahí manejando vehículos para realizar la actividad de la empresa. Esa empresa tiene que tener un nivel básico, diferente a una empresa que sí se dedica a prestar el servicio de transporte, pero que en este caso tiene 22 conductores que operan unos vehículos asignados, unos propios y otros en leasing. Esta empresa, debido ya al número de conductores que tiene por ahí andando y circulando, debe tener un PESC estándar. Recuerden que el límite es 20, en este caso ya cita que son 22. Y por último, tenemos el ejemplo de una empresa que se dedica a realizar análisis ambientales, actividad económica diferente al transporte, pero requiere que sus profesionales se desplacen por diferentes zonas del país.
En este caso, existen 55 vehículos contratados para llevar a cabo esa actividad. Esta empresa, así no se dedique al transporte por el número de vehículos, al ser mayor de 50, debe aplicar un PEST estándar. Y como último ejemplo, tenemos esa empresa dedicada a servicios de transporte terrestre automotor y en este momento cuenta con 51 vehículos. Miren, en este caso sí se ve la diferencia. Tiene 51 vehículos em, disponibles para ejecutar la actividad de transporte terrestre automotor. A estas empresas ya les aplica el PEST avanzado. En otro capítulo vamos a ver qué implica que el PES sea básico de estándar avanzado, pero lo primero que tiene que hacer la empresa es identificar cuál tipo de PES va a empezar a implementar. Los invitamos a todos que nos sigan en nuestro canal de YouTube. También tenemos disponibles episodios en Spotify en temas de seguridad y salud en el trabajo para que puedan estar actualizados de forma continua e implementar las actividades legales que le den cumplimiento a los requisitos de seguridad y salud en su empresa. Muchas gracias.